השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. Shalom, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar, de la hora en que te encuentres cuando escuches este audio, veas este video. Muchas gracias por seguir nuestro canal EMED. Por favor, suscríbete y activa las notificaciones, comparte estos videos con otros para que podamos de esta manera llevar un poco de claridad y luz sobre todos estos temas que se encuentran en las escrituras. Hemos venido tratando un tema sobre un personaje que, como ya sabemos, es real, llamado Satanás o Hasatán. Y han surgido muchas preguntas, por eso decidimos hacer este video, para poder aclarar esas preguntas que han surgido, ¿no? Muchos han preguntado que si realmente Hasatán tiene poder para enfrentarse al Eterno, que si tiene un reino, que si es rey, que si es Dios, que si incluso tiene la capacidad de ofrecer como un contrato, como lo hemos visto en diferentes películas, donde tú le vendes el alma al diablo y él te da la riqueza, el poder. Si es él el creador del mal y no el Eterno. Y por eso decidimos hacer esta enseñanza para tratar de aclarar estos interrogantes. Quisiéramos empezar por decir que si usted mira en el libro de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1, va a encontrar un texto que nos relata que se alzó Satán contra Israel e impulsó a David a que censara a Israel. Es decir, el texto no nos dice que fue David, sino que fue Satán, fue el adversario, fue un ser, un personaje que se alzó no directamente David, ¿no? Y desafortunadamente, por no tener claros los conceptos hebreos, se ha dado mucho el hecho de creer que el hombre no tiene la culpa, porque esas son las enseñanzas que se reciben, de que el hombre realmente no tiene la culpa de pecar, sino que toda la culpa hay que atribuírsela al diablo o a Satanás, que es él quien lleva a pecar al hombre. Y pues es algo muy discutible porque, como sabemos, el Creador ha dotado al hombre desde un principio del libre albedrío y tiene la capacidad de decidir. Entonces, en este texto de Primera de Crónicas 21:1 podemos apreciar que es como si Satanás le susurra al oído a David, pero no lo obliga. Al final la decisión es de él y la decisión es tuya y es mía, dependiendo de las opciones que se presenten delante nuestro. Bien lo dijo Moshe cuando llevó el pueblo delante de los dos montes y les dijo: he aquí la bendición y aquí la maldición. Escoge pues la bendición para que vivas y no la maldición para que mueras. Es decir, que nos movemos en un mundo, en un sistema de cosas que siempre nos va a ofrecer opciones, y los que decidimos cuáles opciones tomar o no somos nosotros. Porque si recordamos en el libro de Job, el papel de Hasatán es un papel de ir y merodear la tierra, de venir y traer un informe delante del Eterno, pero es el Eterno el que decide que se hace y que no se hace. En otras palabras, Hasatán es real, existe, pero no es un ente independiente de la creación, ni es Dios, ni él es el que decide por sí mismo, no se autogobierna. Es un ser creado con un propósito específico. Por eso Hasatán, la mejor traducción que podemos tener es el adversario, el que se opone, el que se enfrenta, el que no permite que cosa, que
cumplamos la voluntad del Creador, que obedezcamos las mitzvot, que vivamos de una manera acorde como Él ha dicho. Y lo vemos en temas tan sencillos, por ejemplo, como la comida. El Creador ha dejado estipulado unas normas que se conoce como el Kashrut, las leyes dietéticas sobre qué debemos y qué no debemos comer. Al final usted decide si las obedece o no. Y quizás usted las conoce o no. El que las conoce puede tener sus justificaciones, decir que es negocio, que es muy costoso. El que no las conoce puede decir que a él le enseñaron, que simplemente bendice todo y todo se lo come y todo es alimento. Pero al final, cuando profundizamos en las escrituras, vemos que todas las normas están ahí puestas con el propósito de protegernos, de ayudarnos, pero al final el Creador respeta esa decisión. Y entonces a Satán entra en todo este reloj profético que son las escrituras, como un ser creado para acusar, para señalar, para ser opositor de aquellos que deciden en su propósito de obedecer, de querer seguir las normas. Así que en cuanto al personaje de Satanás, el personaje que nos han enseñado, ese personaje feo, rojo, de cachos y cola, pues déjenme decirle que ese personaje no aparece como tal con esas descripciones en las escrituras, que es más bien debido a la Edad Media, más o menos en los años 1300, cuando un poeta italiano, Dante, hizo muchas obras, pero hizo una en especial, la Divina Comedia, y ahí personificó todo lo que él tenía, quizás producto de su imaginación, tenía como concepto de infierno, de Satanás y todo esto, ¿no? Y entonces por eso, desde esa época, viene un paralelismo que se hizo de este personaje con un dios de la mitología griega, que es el dios Pan, que también aparece en la mitología romana representada como un fauno, que tiene cachos, ¿okay? En la mitología romana pues sí es un fauno, tiene patas, no tiene cuerpo de hombre, la mitad de su tronco es de hombre, hacia arriba, hacia abajo no. Y entonces lo que hacía era perseguir las ninfas y tenía una naturaleza salvaje, ¿no? Era muy dado a los apetitos sexuales. Y del dios Pan viene la palabra en el castellano que conocemos como pánico. Por eso entrar en pánico es una manera de idolatría. Así que de ahí viene toda esa representación física que incluso hasta nuestros tiempos tenemos de Satanás. Pero en este texto que acabamos de leer de Primera de Crónicas, quería traer este texto porque vemos la función de Satanás, que es susurrar al oído y cada persona decide, ¿no? Por eso nos muestran un angelito bueno, un angelito malo, susurrando al oído y el hombre en esa dualidad de no saber qué hacer. Entonces, por eso quizás las escrituras dicen, sabiendo hacer lo bueno, hago lo malo delante de ti. Pero eso no quiere decir que el culpable no sea el que decidió mal. ¿Okay? Hay otro texto que me parece muy impresionante, lo encontramos en Matityahu, Mateo, capítulo 4, verso del 1 al 11. Es un texto muy impresionante. En el Mateo de Shem Tov, que les recomiendo que busquen el Mateo de Shem Tov, lo busquen en Google, lo googleen, lo descarguen, viene en PDF, lo pueden tener. Lo bueno del internet es que ahora nos da acceso a mucha información que por mucho tiempo no ha estado al alcance de todos, ¿no? Entonces en este Mateo de Shem Tov, en el episodio capítulo 9, encontramos el texto que corresponde a las Biblias tradicionales, como ese capítulo 4, verso del 1 al 11 de Matityahu, de Mateo. La mayoría de Biblias titulan La tentación de Yeshua. Y pues tiene muchos temas para aclarar este texto, como explicar qué es el Espíritu Santo, qué significa el título Hijo de Dios, o por qué Yeshua afirmó no pruebes al Señor tu Dios, y si Él es Dios,
y bueno, muchos temas para aclarar. Pero para efectos de este análisis que estamos haciendo, me gustaría que miráramos el verso 8 y 9 que dice que Hasatán llevó a Yeshua a una montaña alta, le mostró todos los reinos, es decir, todos los gobiernos de este mundo y el esplendor, la gloria de cada gobierno. Y le dijo, todo esto te daré si te postras, si me adoras, si te sujetas, si me sirves. Es decir, es Hasatán quien ofrece poder, riqueza, autoridad. Ojo, en este mundo, en este sistema de cosas que conocemos, ofrece eso. Y la única condición para eso es que Yeshua en este caso reconozca la autoridad de Hasatán en su vida. Así que el texto nos habla un poco más de lo que vimos en Primera de Crónicas, porque ya es un relato que nos dice que Hasatán tiene autoridad para ofrecer cosas. Y entonces la pregunta que yo tengo que hacerme es si realmente la tiene. Es decir, si puedo venderle, lo aleno, el cielo no lo permita, mi alma al diablo y él me va a hacer rico. Porque vemos ahora muchos artistas, cantantes, actores, deportistas, que salen abiertamente a decir que ellos hicieron un contrato, pueden buscarlo en YouTube, lo van a encontrar, que han salido a hacer un contrato, que vendieron su alma, que por eso cantan, que por eso tienen riquezas. Y bueno, vamos a estar hablando en otro estudio de todo lo que es el movimiento de los masones, los Illuminati, el MK Ultra, la programación neurolingüística, que es una realidad también que existe en este sistema de cosas. Y quizás usted se pregunta, bueno, pero ¿y por qué complicarse la vida? ¿Por qué Dios permite que todo esto ocurra? En muchas ocasiones les he dicho que vamos a poder conocer al Creador, es lo que debemos hacer en nuestra tarea, conocerlo, saber qué son las cosas que le gusta, qué es lo que le agrada de nuestro comportamiento, pero no lo vamos a poder entender. Recuerden que somos algo finito tratando de entender todo, el todo, porque el Eterno es todo, es absolutamente todo. Entonces no lo vamos a poder entender, vamos a poder conocerlo y la idea es esa, que a través de todos estos estudios podamos conocerle, podamos tener una perspectiva hebrea de las Escrituras para cometer los menos errores posibles y poder ser agradable delante de él. Así que vemos cómo Yeshua toma la decisión y no decide aceptar el trato que Hasatán le da. Ahora la pregunta es, ¿tiene autoridad? Y vamos a revisar varias citas, por ejemplo, Juan 14:30 lo titula a Hasatán como príncipe de esta edad. El libro de Efesios capítulo 2 verso 2 lo titula como príncipe de la potestad del aire. Segunda de Corintios 4:1 lo titula como Dios de esta edad presente, ¿no? Y sobre todo este texto de Segunda de Corintios ha sido desafortunadamente muy mal enseñado, muy mal interpretado. Y es donde surge la creencia de que Hasatán es un dios, pero es el dios del mal, y es el dios donde tiene su reino, el reino de las tinieblas, y se enfrenta a Dios que es Dios bueno. ¿Okay? Y tendríamos que regresar a Bereshit, a Génesis, para que de un nivel Pesha, es decir, el nivel básico de las escrituras, el nivel interpretativo literal, vemos cómo el Eterno dijo que absolutamente todo lo que había creado era bueno, todo. Todo lo que creó para este sistema de cosas, este mundo, este planeta llamado Tierra fue bueno. De hecho, lo único que vio malo fue que el hombre estuviese solo. Pero de resto todo lo demás fue bueno. Y como dice el libro de Job, es un libro que tenemos que tener muy a la mano, que debemos de leer, profundizar en él. Como dice el libro de Job, viene del Eterno todo, lo bueno y lo malo, es decir, lo bueno y lo no tan bueno. Porque si no, diríamos entonces que no hay un solo Dios, sino que hay dos dioses, tres dioses. Y por eso la gente cree en el mal llamado misterio de la Trinidad. Cree que
Dios tiene otros dioses, como el Espíritu Santo, como llamado Jesús también. Y se ha dado todos estos errores conceptuales, porque si ustedes miran, y lo dijo Yeshua, el mandamiento más grande que hay es Shema Israel, es decir, escucha a Israel, el Señor tu Dios, uno es, uno. Y en Yohanan, Juan 17:3, hablando Yeshua con sus talmidín, con sus discípulos, les dijo que el secreto de la vida eterna, dijo, ¿ustedes quieren saber cuál es el secreto de la vida eterna? Claro que sí, todos lo queremos saber, ¿verdad? Y lo explica muy puntualmente, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, está hablando Yeshua, no dijo que me conozcan a mí como el único Dios o como Dios, no dijo, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a mí como tu Mashiach. La mayoría de versiones al español dicen que te conozcan a ti y a mí como Jesucristo, como si tuviera un nombre compuesto, ¿ok? Realmente lo que dice es Yeshua HaMashiach, porque Jesús, el Cristo, lo que simboliza es que desde el griego, ese Cristo es el machacado, el ungido. Entonces por eso es Yeshua HaMashiach. ¿Y por qué no es el nombre Jesús? Pues porque hay una norma básica que todos deben tener clarísima y es que los nombres no se traducen. O sea, tu nombre es el mismo en cualquier lugar del mundo. Entonces, por ejemplo, no podemos decir que George Bush en Latinoamérica se llama Jorge. ¿Okay? No, sigue siendo George. Y así sucesivamente con cada nombre, los nombres no se traducen. Entonces el nombre de Yeshua es Yeshua, que Yeshua realmente es una abreviación, su nombre literal es Yehoshua, pero bueno, eso es tema de otro estudio que vamos a estar haciendo. Entonces vemos como en 2 Corintios 4:1 se le menciona a Satán como Dios de esta edad presente. Entonces me confirma la escritura que se le ha delegado una autoridad a Hasatán, y obviamente el único que puede delegar esa autoridad pues es Ribono Shel Olam, ¿no? El creador de todo, y ese es el Eterno. Y hay una cita que es muy contundente, primera de Yohanan Aleph, capítulo 5, verso 19, que dice, sabemos que del Creador procedemos, es decir, todos venimos del Creador, pero que está presente está bajo el dominio del maligno. Es decir, la cita nos dice que todos, incluso él, viene del mismo creador, pero que se le ha delegado una autoridad. Recuerden que las escrituras es un reloj profético, al Eterno le ha placido que así sea. Todos los acontecimientos que ocurren están minuciosamente diseñados para que se cumplan en un tiempo y en un momento específico, pero nada se escapa del control del Creador. Y dice el texto que esta presente está bajo el dominio del maligno. Por eso, muy seguramente, fue que Yeshua, en Yohanan Juan capítulo 17, verso 15, afirma, no te pido que los quites o que los saques, dice en algunas versiones de este mundo, sino que los guardes del mal o del maligno. Es decir, Yeshua entendía que este mundo, este sistema de cosas, tenía una influencia por una autoridad que había sido delegada sobre un personaje llamado Hasatán, y que tiene autoridad sobre este mundo y sobre este sistema de cosas. Ojo, que tenga autoridad sobre este mundo y este sistema de cosas no quiere decir que tenga autoridad sobre las personas que formamos parte de este mundo. Entonces, para tener esa autoridad es porque tú decides sujetarte a esa autoridad. ¿Y qué es esa autoridad? Pues es todos los placeres del mundo, todos los extremos, todas las perdiciones a las que desafortunadamente el mundo ha llegado y que han hecho que el pecado aumente y que la maldad del hombre aumente, pero no podemos señalar a Satán como el único culpable, como el artífice total de esto, porque es cada uno de nosotros que decide
si hacer o no hacer. Por eso el concepto de Teshuvá, por eso la canción que tú escuchas en este canal, que habla de retornar a la Torá, que regresar de nuestro pecado, de nuestros errores, porque todos hemos pecado. No se trata de quién es más bueno o más malo, todos hemos pecado. Pero está la posibilidad de retornar, de regresar, de hacer lo correcto. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos atravesando una pandemia a nivel mundial, que es otra enseñanza que vamos a tener. Pero nuestra confianza debe estar puesta en el dueño de todo, en el que todo lo creó. Porque ciertamente si nuestra confianza, nuestra emuná, nuestro bitajón está puesta en Él, vamos a entender de una manera más fácil que absolutamente todo es para bien. Entonces no es cierto que Hasatán creó el mal, todo lo creó el Eterno. No es cierto que Hasatán es Dios, no. Es una creación del Eterno y se tiene que sujetar a Él. Cumple un rol profético en lo que es la prueba de la capacidad de decisión del hombre, de qué es lo que decidimos hacer realmente. Porque si ustedes notan en Matillahu capítulo 16, verso 23, hay un diálogo entre Yeshua y Kefa, Yeshua y Pedro. Y Yeshua fuertemente le dice, apártate de mí, Hasatán, pues eres tropiezo para mí. ¿Qué quiere decir esto entonces? ¿Que Kefa, que Pedro era el diablo? ¿Le salieron cachos, le salió cola? No, de ninguna manera. Lo que quiere decir es que Kefa estaba decidiendo mal. Y por el amor que tenía hacia Yeshua, estaba impidiendo, quería impedir, quería aconsejarlo mal y que él no cumpliera el rol profético que debería de cumplir. Y es un texto muy diciente porque todo aquello, todo aquel que me lleva a alejarme de la obediencia al Eterno y a su Torá, se convierte en un Hasatán. No diciendo con esto que es el diablo mismo, ni que se le metió el diablo, ni que necesita un exorcismo, una liberación, con prácticas que han venido tomando fuerza por el catolicismo, por el cristianismo evangélico. Pero ojo con esto, prácticas que también Yeshua y sus discípulos tuvieron. Estoy seguro que no en ese nivel de espectáculo como lo muestran las diferentes iglesias y denominaciones, sino con autoridad, con una vida basada en emuná, en fe, en obediencia a las mitzvot, para poder enfrentar un enemigo que está ahí, que es cierto, y que tiene dominio sobre este mundo. Eso es una verdad innegable. Pero también Yeshua dijo, hay géneros que solo salen con ayuno y oración. Es decir, ¿qué es lo que nos toca hacer? Retornar a la Torá, retornar al Eterno, retornar a los mitzvot, cambiar muchas cosas en nuestra vida, porque ahora el mundo ¿qué hace? Permite lo que la Torá prohíbe y prohíbe lo que la Torá permite. Y desafortunadamente así se levantan nuestros hijos, nuestros nietos, así muchas veces hemos actuado nosotros. Entonces, siendo un personaje real, creado, sujeto a Dios, no tiene la autoridad para atacarme si el Eterno no se la da. Entonces, ¿qué creen ustedes que es mejor? ¿Preocuparme por Hasatán porque es príncipe de este mundo, porque le han dado autoridad sobre este mundo? ¿O es mejor acercarme a Dios, que es de verdad el jefe, que es el que manda, que es el que incluso Hasatán tiene que sujetarse a él? Pues va a ser mucho mejor buscar la Torá, sujetarme al Eterno y así ser libre de todo esto. Porque aún Job, cuando el Eterno autorizó a Hasatán que lo tocara, el Eterno tiene misericordia. Y al final nos relata la historia de Job, que todo fue para bien y todo fue bendición. ¿Que hubo dificultades? Claro que sí. ¿Que hubo pruebas? Claro que sí. Pero que de la mano del Eterno son superables. Y la pregunta es, mucha gente me lo hace, pero ¿por qué Dios es así? Mucha gente incluso me dice, pero es que ese no puede ser Dios. El Dios de Israel no puede ser el Dios del mundo. Porque tienen en su cabecita conceptos errados de que lo que no es tan bueno no procede de Dios. Todo procede de Dios, absolutamente todo. Y Él como amo del mundo creó todo. Así que debemos
debemos de ser muy conscientes de que los diferentes textos que hemos analizado nos muestran un personaje real, nos muestran un príncipe de esta edad presente, de la potestad del aire, nos muestran incluso un título de Dios de esta edad presente. ¿Y esta edad presente cuál es? ¿Es la edad de Yeshua? Recuerden que las edades se miden por acontecimientos. No tuvimos el privilegio de caminar con Yeshua en su primera presentación como Mashiach ben Yosef, es decir, como siervo sufriente, pero va a retornar como Mashiach ben David, es decir, como rey. Y el judaísmo espera, muchas líneas judías, por no decir todas, esperan un Mesías una única vez. Quieren como ocultar lo que ellos mismos han enseñado, lo que ellos mismos tienen consignado, de que hay un Mashiach que cumple dos funciones. Mashiach ben Yosef, es decir, Mashiach hijo de Yosef, por los padecimientos que sufrió Yosef Asadi, Yosef el justo, Yosef el hijo de Jacob, el soñador, el que fue nombrado virrey en Egipto. Y está el otro que es el Mashiach ben David, es decir, el Mashiach hijo de David, del linaje real. Ciertamente, creemos firmemente que el Eterno es uno, que Yeshua no es Dios, que es Mashiach, que cumplió como Mashiach ben Yosef y que va a retornar como Mashiach ben David. Y se van a cumplir todos los relatos proféticos que se encuentran en el libro de Apocalipsis de Maror Elohim, y que el cielo permita que podamos estar preparados, que podamos preparar a nuestros hijos también para ello. Porque si ustedes miran el libro precisamente de Marot Elohim de Apocalipsis, en el capítulo 20, verso del 1 al 3, o en el capítulo 20, verso 10, habla de que Hasatán engaña a las naciones. Es decir, otra cosa que Hasatán hace es engañar a las naciones. Y cuando se dice engaña a las naciones, no es porque engaña a toda una nación, sino porque engaña a los dirigentes de esa nación. Es decir, cuando las escrituras me hablan de una nación, es porque quienes son los líderes, los puestos en autoridad, pues sucumben ante las propuestas de Hasatán. ¿Y cuáles son las propuestas de Satanás hoy? Por ejemplo, apruebe la ley donde se pueda abortar, apruebe la ley para donde hombre se case con hombre, mujer con mujer, para que puedan adoptar niños, la libertad de género, apruebe todo este tipo de cosas que cuando escudriñamos las escrituras nos muestran que van en contra del plan del Creador. Y entonces las naciones sucumben también. Y Hasatán los engaña y ellos, muchos, quieren ser engañados. Así que hemos podido ver un personaje, Hasatán, desde la perspectiva hebrea del adversario, no ese diablo de cachos y cola de la Edad Media, gracias a la obra de Dante. Hemos podido ver un personaje real, hemos podido ver que se cumple en este mundo, en este sistema de cosas, lo que dice en Efesios capítulo 6, de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y que hay unas jerarquías espirituales que no podemos ver, pero que son reales, y que son gobernadores, principados, potestades, de las tinieblas, pero muy lejano está el hecho de que eso produzca en nosotros temor. La Escritura nos habla de una realidad para que sepamos a qué nos podemos enfrentar. Pero ¿cuál es el mejor antídoto para todo esto? Es la obediencia a la Torá. ¿Por qué? Porque de Job, el Eterno dijo que era un siervo justo. ¿Has visto mi siervo Job?, le dijo a Satán. Es cumplidor, justo en todo. Es decir, no tenía tacha. Y sin embargo, el Eterno permite que sea probado. Así que debemos de preocuparnos por acercarnos a la Torá, conocer sus mitzvot, tratar de cumplir de la mejor manera posible, porque aun cumpliendo, el Eterno puede decir, lo aleno, el cielo no lo permita, que seamos probados.
Pero si viene de Él, al final todo es para bien, todo es para bien. En eso es en lo que debemos de tener puesta nuestra confianza, de que absolutamente todas las cosas son para bien. Entonces espero que estas enseñanzas que hemos hecho sobre Hasatán puedan traer claridad del concepto hebreo, de este personaje real, de cómo todo este movimiento, toda esta figura que han dado a Hasatán, sepan ustedes que empezó en los años 1300, busquen la obra de la Divina Comedia, miren cómo se planteó ahí el infierno, Satanás, se van a dar cuenta de todo esto. Y cómo todas estas creencias se han venido propagando y han venido siendo enseñadas por una muy mala interpretación de los conceptos hebreos de las Escrituras. Por ejemplo, si se dice que Hasatán es Dios, entonces ya la Trinidad tiene otro Dios. No, la explicación es no, la Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Y Hasatán es Dios, pero del mal, del reino de las tinieblas. Y eso está completamente alejado de la verdad escritural interpretativa de una mente hebrea. Por eso fue que Pablo Rashaul dijo que hay que renovarse en el entendimiento de nuestra mente. Porque tenemos que saber que existen conceptos desde el hebraísmo como autoridad delegada. Los vamos a estar viendo en otros videos, autoridad delegada. El concepto de Elohim, que es un Elohim. Y podemos apreciar desde los conceptos hebreos la claridad sobre todas las cosas de que el Eterno es único, sin segundo, sin tercero. Y que Satanás, Hasatán, es una creación, un ser que se tiene que sujetar a él. Así que bueno, espero que haya servido esta enseñanza para aclarar todas estas dudas. Vamos a estar entrando en un tema próximamente, como se los decía, mirando de dónde surge este concepto de que se le vende el alma al diablo y el poder y autoridad, porque ha sido usado por diferentes organizaciones, logias muy fuertes, más o menos desde los años 1600 hasta la actualidad, para hacer toda una encrucijada en este mundo y echar a rodar un plan que muchos lo conocen como el nuevo orden mundial, ¿no? Y que nos puede traer un poco de claridad de por qué ocurren muchas veces las cosas que ocurren, como la pandemia que estamos viviendo, y no es el diablo el que está actuando, ¿okay? Es el reloj profético que está corriendo, y que son las malas decisiones de las personas las que llevan a que estas cosas que se señalan como del diablo y de la maldad se cumplan. Por eso es que la Escritura dice que el pecado surge de la propia concupiscencia del hombre, es decir, de lo que maquinamos allá adentro, en esa intimidad con nosotros mismos. Y desafortunadamente el poder, el dinero, la riqueza, ha hecho que mentes se nublen en esa sed de poder y crean que ellos son dioses, ¿no? Como la mitología griega, y que puedan decidir sobre la vida de los demás. Y ocurren, como ahora está ocurriendo, pandemias que matan a muchas personas, que se vuelven algo selectivo y que lo único que hace es, para aquellos que tratamos de profundizar un poco en las Escrituras, es ver cómo este reloj profético sigue corriendo. No quiero ser apocalíptico ni mucho menos, pero es solo el principio del fin, o sea, cosas peores vendrán. No me crean a mí, por favor, escudriñenlo, léanlo. Lo importante es estar preparados. Cuando a Yeshua le preguntaron que cuándo iban a ocurrir todas estas cosas, imagínense que él mismo dijo: ni yo sé, o sea, solo mi Padre que está en los cielos. Es decir, si Yeshua fuese Dios tenía que saberlo todo y no sabía eso. Y no dijo pregúntenle al Espíritu Santo, no, dijo ni yo, o sea, solo mi Padre que está en los cielos.
pero sí dijo que habían unas señales que iban a ocurrir y que iba a ser como en los tiempos de Noé. ¿Y qué ocurría en los tiempos de Noé? Pues que la maldad había pululado en el mundo, por eso vino el Maúl, el diluvio, porque estaba la zoofilia, la pedofilia, el homosexualismo, el lesbianismo y todos estos apetitos sexuales desenfrenados que ahora se tratan de mostrar como normales, que hay que aceptarlos desde las escuelas y obviamente si es como en los tiempos de Noah, pues pienso yo que hace mucho tiempo que estamos como en los tiempos de Noah. Pero tenga usted la tranquilidad de que en este reloj profético que son las escrituras, nos muestra el mundo tal y como es, no para llenarnos de pánico, recuerden que es idolatría, recuerden el dios Pan, no es para llenarnos de pánico, es para ser valientes, para ser obedientes, para procurar vivir una vida conforme al temor de Dios. Y voy a terminar esta enseñanza con esto. Recuerden que los sabios enseñan que cuando un bebé nace viene dotado con todo, absolutamente con todo. Hay una sola cosa que ese bebé no trae, y eso se llama en hebreo Irat Hashem, temor al Eterno, no trae. Y depende mucho de la educación de los padres, del temor a Dios que ellos sientan, de cómo sea formado ese bebé, que él pueda desarrollar ese Irat Hashem, ese temor al Eterno. Que Él permita que nosotros podamos tener Irat Hashem, temor al Eterno, y podamos inculcar eso en nuestros hijos. Podamos vivir los tiempos del Eterno, las fiestas del Eterno. Se aproxima la fiesta de Pesa, que no es la Pascua ni la Semana Santa, es la fiesta de Pesa, un tiempo muy importante. Y para nosotros como creyentes en Yeshua, como Mashiach, es aún más importante, porque Él fue ese cordero que nos ha permitido hoy tener acceso a todo esto. Espero que sea de provecho esta enseñanza y que podamos desmitificar un poco todas las ideas erróneas sobre un personaje como Hasatán que simplemente cumple su papel en este reloj profético. Shalom, buenos días, buenas tardes para todos. השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך והחזירנו בתשובה שלמה לפניך ברוך אתה השם הרוצה בתשובה והחזירנו בתשובה שלמה לפניך ברוך אתה השם הרוצה בתשובה